La pelea por el agua se apunta como una de las grandes batallas en el ring de la reforma energética. La industria del gas shale, o lutitas en español, ha sido promovida como una de las principales promesas de empleos y dinero si se aprueba la reforma energética. Pero sus opositores, dentro y fuera de México, recalcan: el uso de agua es inmenso y hay riesgos de contaminación. El gas shale mexicano usaría en un año una cantidad de agua similar a la capacidad de todo el lago de Pátzcuaro en Michoacán. Este cálculo se logra tomando como base la propuesta de 20,000 pozos de shale anuales que hizo el PAN. Aún si se baja la apuesta hacia los 9,000 pozos que mencionó el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, en la presentación de la reforma peñista, esta industria usaría en un año un poco menos del agua que cabe en el lago de Chapala, en Jalisco. Más allá de los cálculos importados desde los países donde ya se explota este hidrocarburo, datos duros provenientes del interior de Pemex dimensionan el tema. Para extraer petróleo y gas de un pozo de shale, se necesita una cantidad de agua equivalente al consumo diario de una persona durante 1017 años. No se trata de un pozo extranjero, sino del Habano 1, abierto en Hidalgo, Coahuila, que ha resultado como productor de gas y condensados de petróleo. La información proviene de una solicitud de información que contestó Pemex a Reporte Índigo en noviembre pasado a través del IFAI. A la pregunta de cuánta agua se utilizó para perforar los primeros pozos exploratorios de shale en México, Pemex contestó que los pozos que resultaron secos o improductivos también consumieron un porcentaje de agua similar al consumo en un día de varias de las ciudades medianas más importantes de México. Yo estoy trabajando dentro del área de presupuestos y políticas públicas, entonces el proyecto en el que trabajamos, aunque tiene diversos enfoques, o sea, trabajamos desde diferentes aristas el tema de minería y petróleo, uno de ellos es desde las finanzas públicas, ¿no? Como el petróleo ahora mismo representa el 33% de los ingresos públicos, sí es muy importante estudiar cómo eso impacta al gasto. Y entonces, en esta parte de investigar esta cuestión, hemos empezado a trabajar también, hemos querido aportar al informe desde la parte de la rentabilidad de los proyectos de gas shale, porque en México los proyectos de hidrocarburos actualmente, y a la espera de lo que pase con la reforma, se financian desde el presupuesto público, ¿no? Entonces es importante también conocer cómo la explotación del gas shale podría impactar a los recursos de todas y todos los mexicanos. El país que ha hecho más explotación de este hidrocarburo es Estados Unidos. Digamos que los demás están más en una cuestión de exploración y de ver cuáles van a ser si las reservas que tienen van a ser comerciales o no, pero el que ya ha hecho la explotación de forma intensiva ha sido Estados Unidos. Entonces nos hemos centrado un poco en el estudio de los resultados de esa explotación en Estados Unidos y lo que ha representado en términos de rentabilidad allá en ese país. Bueno, y antes de comenzar con esa parte, yo querría como sí poner sobre la mesa que, aunque el Gobierno está como señalando a bombo y platillo la existencia de gas shale, por ahora los cálculos que se tienen son recursos prospectivos, es decir, potencialmente explotables, pero no son reservas probadas que son viables comercialmente. Creo que es importante señalar esto, porque estamos empujando una reforma con base en cuestiones que todavía no están al 100% comprobadas. Debido a las características técnicas tan complejas del gas shale, porque como ustedes saben, es necesario perforar a grandes profundidades, entre 1.000 y 5.000 metros, y lo que se hacen son perforaciones horizontales, porque el gas esquisto es el gas natural, pero que se encuentra concentrado o atrapado en las rocas de esquisto de lutita o de pizarra, que son los mismos materiales, y entre otras sustancias. Entonces lo que hay que hacer es perforar esos pozos y romper la roca con agua mezclada con químicos y areniscas a gran presión para que ese gas pueda salir. Entonces, técnicamente, digamos, entra dentro de los hidrocarburos no convencionales, quiere decir hidrocarburos que no son fácilmente explotables y que requieren muchísima investigación y desarrollo para explotar. Esa cuestión es lo que ha llevado a que haya ciertos problemas de rentabilidad. En concreto, la industria gasífera en Estados Unidos ha admitido que alrededor del 80% de los pozos que explotan no resultan rentables. Y esto se debe como a diferentes cuestiones. ¿A qué se debe esta falta de rentabilidad? Como te digo, a sus complejidades técnicas, que hace que, por ejemplo, los pozos declinen muy rápidamente. La declinación de los pozos de gas shale se sitúa entre un 29%, o sea, puede estar entre 29% y 52%. Esto quiere decir que cuando tú estás explotando el gas y empieza a salir,
rápidamente la producción que tienes en un principio empieza a caer entre un 29 y un 52%. Por ejemplo, hay otro estudio que también les puedo compartir que señala, también de Estados Unidos, que señala que la declinación de los pozos lo que supone es que tú tengas que realizar una reinversión adicional anualmente, aumentar tu inversión entre un 30 y un 50%. Ello supuso en 2012, por pozo, en media, 6 millones de dólares, que hay que aumentarle cada año, ¿no?, de inversión para poder mantener productivo el pozo en la línea base que tenías en un principio. Entonces, es una reinversión constante. Y, según este informe, eso supuso 42.000 millones de dólares en ese año, cuando el valor total de la producción de gas shale en Estados Unidos para ese año fueron 32.000 millones de dólares. Una de las cuestiones que se está viendo en Estados Unidos es que lo están empezando a utilizar para exportar, porque venderlo en Estados Unidos no sale rentable. Una vez que lo procesan, lo hacen en sus plantas de tratamiento, lo condensan y lo exportan, el precio de exportación es mucho más elevado, está como en unos $16. Ahí sí les sale rentable, pero no para la seguridad energética interior del país. La primera afectación y la más importante que tiene el fracking es en el agua, precisamente. Consume grandes cantidades de agua, estamos hablando de que son entre 9 y 29 mil metros cúbicos de agua por pozo, si consideramos que no se perfora nada más un pozo, sino realmente un conjunto de pozos, una plataforma y una región puede tener cientos de pozos, entonces vamos sumando ese consumo de agua. Pero no solo se utiliza el agua, sino que esta agua se mezcla con tóxicos. El problema que tenemos es que los tóxicos no los tenemos totalmente detallados porque las empresas que se han dedicado a esta práctica en los Estados Unidos se protegen a través de sus leyes de secreto empresarial. Pero tenemos información suficiente a través de los años que ha sucedido esta práctica para conocer alrededor de 150 de estos aditivos que se le echa a la mezcla. Estamos hablando de que la mezcla tiene una gran proporción de agua, arena y luego estos aditivos. Y dentro de estos aditivos sabemos que tenemos cancerígenos comprobados, algunos que se presume que son cancerígenos, otros que se sabe que son mutagénicos, otros que tienen efectos en la reproducción, otros que son bioacumulables. Entonces ya sabemos suficiente para tener claro que los problemas de salud que nos puede generar y los problemas ambientales que nos puede generar esta práctica son muy graves. Entonces, si consideramos que en un pozo se introducen estos volúmenes muy, muy grandes de agua y de tóxicos, se rompe la roca pizarra para que se abran las grietas y pueda salir el gas, se devuelve parte de esta agua revuelta tanto con los tóxicos originales que se introdujeron como con lo que se mezcla ya en el subsuelo. Entonces, en el subsuelo se agregan más cosas como el benceno, como incluso materiales radioactivos y además con metales pesados. Entonces, toda esta parte de esto que se introduce sale. Estamos diciendo que parte porque los cálculos son que entre 15% y 80% del agua que se introdujo vuelve a salir. Entonces, una gran cantidad puede quedar adentro sin saber si puede haber grietas generadas por el mismo proceso de fracturamiento o grietas naturales que empiecen a hacer que estos productos salgan por otras zonas, que es lo que ya ha ocurrido en Estados Unidos. Pero además tenemos el asunto de que una vez que sale, ¿qué se hace con esos tóxicos mezclados con agua? Las plantas de tratamiento municipales no tienen la capacidad de tratar el agua con ese cóctel de tóxicos que sale. Entonces, una planta municipal pues generalmente trata materia orgánica y además algunos productos adicionales, pero no ese cóctel de tóxicos que trae. Entonces, esto es un primer problema. En algunos casos se deja en expuesto para que a través de la evaporación más o menos se vayan deshaciendo esos tóxicos, pero pues a través de la
evaporación sabemos que va a meterse en el sistema, ¿no? Se va a ir al aire, la gente lo va a respirar, se va a acumular en el sistema natural que haya o en el sistema rural que haya, haciendo que esta práctica pues, se vuelva incompatible con, por ejemplo, la agricultura, ¿no? Generando también problemas con la misma ganadería. Las vacas se ha visto que son muy sensibles a estos tóxicos y pues obviamente la leche o la carne pues nos va a traer riesgos a la salud si la consumimos. El gas natural y el shale gas en realidad no tienen diferencias en su composición, tienen diferencias en dónde están almacenados, ¿no? El gas de lutitas pues está en las rocas lutitas, el convencional no, pero su composición como tal es lo mismo, es metano. Y entonces estos registros de contaminación que se han dado, pues se han dado a partir de la explotación que se ha hecho de estos pozos a través de la fracturación hidráulica. Entonces, en realidad esa argumentación a mí me parece que simplemente por cuestión temporal está claro que la influencia, la actividad del fracking es la que ha tenido esta consecuencia en la contaminación. La transición que están diciendo que representa el shale gas parte de falsas premisas, porque la idea de decir que es una energía más limpia parte de la idea de que la combustión del gas natural es una combustión más limpia. En realidad, la combustión misma del metano sí es más limpia, pero no están considerando todo el proceso a través del cual se obtiene ese metano. Estamos hablando de que puede haber, en Estados Unidos, está reconocido que 30% del metano que se emite tiene que ver precisamente el proceso de producción, transporte, distribución del gas natural. Entonces estamos hablando de que tienen muchísimas fugas en ese proceso y que el metano es un gas que es 21 veces más poderoso que el dióxido de carbono. Entonces es en realidad una mentira que el gas natural nos va a llevar a una transición de que es más limpio. Si además consideramos que ahorita estamos utilizando tanto el carbón como el petróleo, como el gas natural, entonces ¿dónde está la transición? Nada más estamos sumando más y más emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Estamos diciendo que tiene demasiadas consecuencias tanto ambientales como económicas, como sociales, como para apostar a algo que ya sabemos que está trayendo muy malos resultados en Estados Unidos. Sí, tienen gas, efectivamente, pero las consecuencias que están teniendo en sus regiones rurales son muy, muy dramáticas, ¿no? Y están bastante bien documentadas. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Santiago, vamos a aprender hoy brevemente un nuevo término en el mundo de la conspiración, que es... el fracking. Pues mira, el día 6 de octubre pasado, las calles de Vitoria se llenaron con una multitudinaria manifestación que reunió a miles de personas protestando. ¿Por qué? Protestando precisamente por el fracking. ¿Y qué es esto? El fracking o fractura hidráulica es un novedoso sistema para extraer gas natural que de hecho se va a implementar en España. Ya hay planes para Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Cantabria, Burgos, La Rioja y Navarra. Y que es muy controvertido. De hecho, el sistema es muy invasivo. Básicamente consiste en taladrar en la superficie terrestre un agujero de 4.000 metros, luego en horizontal hacer otro tanto y eso volarlo con explosivos. Una vez se ha hecho eso, se mete a 5.000 atmósferas de presión, una presión tremenda, una mezcla de agua, arena y un cóctel de 600 productos químicos altamente tóxicos cuya composición es secreta porque las empresas se acogen a la legislación de patentes y eso hace aflorar el gas natural que está en pequeñas burbujas metido en el esquisto, en el mineral de pizarra y que no podría ser extraído de otra forma. ¿Qué es lo que pasa con esta técnica? Pues mira, como una imagen vale más que 1000 palabras, te emplazo a que te imagines esto. Un ciudadano se acerca a su grifo de agua potable, de la cocina, del cuarto de baño, lo abre, coge un mechero, lo enciende, lo acerca y, como si fuera casi fruto de una maldición bíblica, el agua arde.
¿Por qué? Porque el metano, ese gas natural, se ha filtrado a través de las grietas, de las fallas artificiales que han ocasionado ese tratamiento tan agresivo, hasta los acuíferos de los que se alimentan los pozos, los embalses, los lagos, los ríos. Pero claro, si fuera solo el gas, pues la cosa tendría un pase, pero es que, claro, hemos hablado antes de un cóctel de 600 productos altamente tóxicos que pueden generar, y que de hecho ya ha habido casos denunciados en Estados Unidos y en otros países, cáncer, malformaciones congénitas, muerte de animales, no solo de animales de los ríos, sino de ganado. Incluso ese gas acaba filtrándose al aire que se respira en las zonas cercanas. Pero si ese fuera todo el peligro, pues la verdad es que la cosa sería tremendamente grave, pero es que aún hay más. Resulta que Reino Unido ha establecido una moratoria sobre el fracking porque tras llevar estas prácticas en el condado de Lancashire hubo una serie de terremotos de 4 grados en la escala Richter. Ahí quería llegar, Santiago, es decir, un HAARP natural, versión natural. Una consecuencia de, en esas capas profundas de la corteza terrestre, generar un destrozo del que no se sabe absolutamente nada, puesto que tampoco puede bajar ahí un geólogo a ver lo que ha pasado y cuyas consecuencias se pueden extender a decenas o centenares de kilómetros. La situación es grave, de hecho, países como la propia Francia, Países Bajos, Irlanda del Norte, Bulgaria, ya han prohibido este método de extracción, pero, por ejemplo, en Estados Unidos la cosa lleva 20 años haciéndose, se hacen 5 pozos de este estilo todos los días y la verdad es que la población está muy alarmada.